Y como ya se lo decía, el primer paquete económico del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla algunos ajustes presupuestarios. ¿De qué dependencias estamos hablando? ¿Qué proyectos se verán afectados? Aquí le presento los detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer paquete económico de su gobierno, el cual contempla modificaciones en el presupuesto para dependencias, proyectos y programas sociales. Entre las dependencias que recibirán menos presupuesto este 2025 se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual contará con 150.995 millones de pesos, lo que representa 43.8% menos de lo que recibió en 2024. Le sigue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un recorte del 39.4%. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá un presupuesto de 70.422 millones de pesos, que es 36.2% menor al entregado este año. En tanto, la Secretaría de Salud y la Comisión Reguladora de Energía recibirán 66.693 y 200 millones de pesos respectivamente, lo que representa una baja del 34 y 32.9%. Otras de las dependencias afectadas será la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía, de Cultura, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el INEGI. En contraste, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se coloca como la ganadora dentro del presupuesto de egresos para el 2025, pues se plantea un incremento del 183.3%, lo que se traduce a 38.048 millones de pesos. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recibirá un presupuesto de 140.799 millones de pesos, 72% más que en 2024. En la tercera posición está el presupuesto para entidades no sectorizadas, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las cuales contarán con 174.623 millones de pesos, un aumento del 21%. Hay que señalar que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación destinará 835.705 millones de pesos a 18 programas sociales, 3 más que los contemplados para el 2024. Entre los que destacan la pensión para adultos mayores, las becas Benito Juárez y Rita Cetina, así como el programa Sembrando Vida y el de Vivienda Social. Este último, una promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum y el cual aumentará su presupuesto en un 575%. Entre los programas más destacados se encuentra la pensión Mujeres Bienestar, que beneficiará a 1.2 millones de mujeres de entre 63 y 64 años, con un plan progresivo para extenderse hasta los 60 años. Esta iniciativa reconoce el trabajo no remunerado de muchas mujeres mexicanas. Entre los proyectos que el gobierno federal buscará impulsar durante 2025 se encuentran los destinados a movilidad, como el Tren Maya con 40.000 millones de pesos, el Tren México-Querétaro con 30.000, así como el Tren Interoceánico y el AIFA-Pachuca con 25.000 millones de pesos cada uno. La aprobación del paquete económico para 2025 estará a cargo del Congreso de la Unión, el cual tendrá poco más de un mes para analizar y discutir el proyecto presentado por el gobierno federal. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y uno de los ajustes más criticados por la oposición en la Cámara de Diputados fue el aplicado a las universidades públicas del país, como a la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. El presupuesto de egresos del próximo año contemplaba un recorte de hasta 10% a estas instituciones. Sin embargo, luego de que se hizo público este recorte, la Secretaría de Hacienda pues dijo que no, que siempre no, confirmó que hubo un error en el paquete económico y garantizó que el presupuesto para la UNAM y para el IPN aumentará 3.5% respecto a un año previo, es decir, respecto al 2024. En fin, le enmendaron la plana a la Secretaría de Hacienda, no solo públicamente en las redes sociales o en los medios de comunicación, sino la misma presidenta Claudia Sheinbaum, quien les pidió o les habría pedido a la Secretaría de Hacienda rectificar y regresar el presupuesto, por lo menos aumentarle la inflación, el 3.5% al presupuesto de las universidades públicas más importantes del país. Bueno, pues un paquete económico, como se anticipaba, muy ambicioso de parte del gobierno federal, aunque se están haciendo algunos recortes en la burocracia, sueldos, salarios y personal. La realidad es que seguimos teniendo un presupuesto enorme de 9 billones de pesos, es decir,
como si el gobierno o los ingresos presupuestarios, los ingresos fiscales, que son los que financian el gasto público en buena medida, pues estuviéramos en el mejor de los mundos para poder seguir teniendo presupuestos de 9 billones de pesos. En el sexenio pasado, para tener una idea, el promedio del presupuesto pues fue de 7.5 billones de pesos y ya estuvo mucho más alto que el de Enrique Peña Nieto, el de López Obrador, porque en este último año, en el 2024, siendo un año electoral, siendo un año en el que pues se buscaba terminar los proyectos de infraestructura icónicos que costaron 2 o 3 veces más, como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya. Bueno, pues todos estos todavía tienen presupuesto para el próximo año. No se terminaron, pero se les otorgaron muchos recursos para este último año de gobierno de López Obrador. Y bueno, por eso es que se llevó el presupuesto a unos 9 billones de pesos. Algo que es insostenible en el tiempo, porque para financiar los 9 billones de pesos de este 2024 se tuvieron que pedir 1.7 billones de pesos de deuda. Por eso está el déficit fiscal, el déficit presupuestario tan elevado en 5.9%, como no lo teníamos en 30 años, para que nos entiendan. Y bueno, pues lo quieren reducir ahora porque ha sido una promesa con las calificadoras, porque ya ven que Moody's nos puso en perspectiva negativa en términos de la calificación de la deuda de México. Todavía tenemos grado de inversión, pero con una perspectiva negativa, es decir, que en 12 meses nos pueden bajar la calificación y poner ya en riesgo de perder el grado de inversión, que bueno, esto básicamente le complicaría el panorama financiero a México en términos de refinanciar su deuda, de poder financiarse con nueva deuda en los mercados financieros, sobre todo deuda asequible que se pueda pagar. Pemex no tiene grado de inversión y por eso no sale a pedir deuda y tiene que hacerlo el gobierno mexicano, porque Pemex si sale a buscar refinanciar pasivos o a pedir nueva deuda en los mercados internacionales le cuesta carísimo porque no tiene el grado de inversión. Bueno, este es un ejemplo de lo que está tratando de cuidar el gobierno de México con respecto al déficit fiscal, que va a bajar a 3.9% del PIB, pero bueno, eso está por verse, porque si bien le van a hacer un apretón al gasto en ciertas dependencias, la realidad es que el presupuesto para el gasto social, para proyectos de infraestructura, para programas prioritarios del gobierno de Claudia Sheinbaum y los trenes, ¿no? Esa va a ser su proyecto de infraestructura, sus proyectos de infraestructura insignia, el transporte de pasajeros, y para eso sí, hay 149 mil millones de pesos en el presupuesto para comenzar estos trenes de pasajeros que correrán prácticamente por todo el país. Del otro lado, del lado negativo, como ya lo escuchamos, se le recorta dinero a la salud, imagínense que eso es la prioridad, debería ser la prioridad con el desabasto de medicamentos que se enfrentó en el sexenio que terminó hace unos meses, con la falta de presupuesto para hospitales, para nuevos hospitales, para modernizar los que ya se tienen actualmente, para adquirir algunos que están concesionados a la iniciativa privada y que los quiera recuperar el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar o las Fuerzas Armadas, en fin. No se entiende por qué hay una baja en este presupuesto, lo mismo que para cultura. La cultura en México pues prácticamente que no interesa mucho. Pues miren, tanto que hasta la educación le habían rasurado a estas universidades públicas hasta que salió Hacienda a decir que había sido un error. Pero bueno, a la Secretaría de Seguridad también se le está recortando un poco el presupuesto, lo mismo que al Ejército. En fin, hay recortes que no se entienden. Pero bueno, pues la cobija no alcanza para todo y en donde sí no le van a mover porque es parte esencial de la Cuarta Transformación, no solo por un tema de creencia, porque primero los pobres hay que ayudar con programas sociales y seguir subvencionando a muchas personas que según el Coneval, que lo quieren desaparecer, tampoco están bien enfocados los programas sociales y están beneficiando a gente que no tiene esa necesidad de recibir un programa social. Eso dice el Coneval, que es un organismo independiente, autónomo, con mucha credibilidad, ha tenido en todos los años, porque mide la pobreza y se encarga de medir el rendimiento de los programas sociales. Bueno, pues a pesar de todo eso, a los programas sociales todo el presupuesto posible, lo mismo que algunos proyectos de infraestructura que no se terminaron en el gobierno de López Obrador y que nos costaron 3 veces más de lo proyectado originalmente, que es el caso del Tren Maya o de la refinería de Dos Bocas, que tampoco está funcionando. En fin, a todo eso sí, para todo eso sí hay recursos,
no para aumentar presupuestos en salud, para aumentar presupuestos en cultura, para aumentar presupuestos considerablemente en educación o en seguridad, que son lo que más padecemos los mexicanos. La falta de acceso a la salud universal, a los medicamentos y a la seguridad. La cultura, que es muy importante, pero bueno, a lo mejor creerán en el gobierno de Claudia Sheinbaum que no lo es tanto y por lo tanto no requiere pues un aumento presupuestario, al revés, un recorte. Pero bueno, así las prioridades del gobierno de México, que en medio de toda esta repartición de los presupuestos y del gasto público está proyectando un aumento considerable en el crecimiento económico, porque no la tienen así los organismos multilaterales, como ya decíamos, el FMI, como decía Ricardo Anaya, que lo tiene entre 1.2, 1.3% la proyección de crecimiento del próximo año, porque va a haber una desaceleración en Estados Unidos y en otras partes del mundo que le afectará a México. Y bueno, la Secretaría de Hacienda dice, no, yo creo que vamos a crecer 2.5%. Bueno, si eso no se cumple, va a haber un desfase con el tema de los ingresos, porque van a recaudar menos, en fin. Lo cierto es que tampoco se prevé que haya una reforma fiscal, aunque medio lo anticipó Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, y luego lo secundó Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, aunque ya salió la presidenta Claudia Sheinbaum a decir que no es necesario y que no se está planeando una reforma fiscal. Pues mientras no se planea una reforma fiscal incluyente, es decir, que aumente la base gravable, a los cautivos le seguirán cargando el presupuesto federal, porque ahora quieren recaudar 5.3 billones de esos 9 billones con los que se va a financiar el gasto público. Pues bueno, pues es seguir apretando, exprimiendo a los contribuyentes cautivos sin aumentar la base gravable, que es la mitad de la economía. Pero bueno, es impopular hacer una reforma fiscal y por eso no se quieren aventar en el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque en una de esas la popularidad se les va al suelo.